¿Cómo están, queridos hermanos, querida comunidad de cultura teológica? Vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses y hoy nos toca estudiar desde el versículo 13 al versículo 17. Recuerden que por ahora estamos en el capítulo 1. Vamos a leer el pasaje en cuestión. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Lo último que vimos en el programa anterior fue que Dios nos hace aptos para formar parte en la herencia de los santos en luz. Luego Pablo nos comienza a dar el panorama de la condición previa que los colosenses tenían antes de ser salvos por Cristo. Y lo hace mediante una causa y un contraste. Como causa nos dice que el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La expresión nos libró del dominio de las tinieblas no se lee de la misma manera en la traducción que con la intensidad que se lee en el texto griego, el cual dice literalmente que nos rescató de adentro de la autoridad de la oscuridad. Es decir, nuestra vida estaba comprometida con lo profundo de las tinieblas. Los hombres no se dan cuenta de la realidad espiritual que los rodea y de cuánta influencia pueden ejercer en la vida de ellos y en las sociedades humanas estos espíritus malignos. Recordemos que el apóstol nos dice en Efesios que hay jerarquías espirituales a las cuales llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad. Además nos dice algo que es clave para entender este dominio del mal. En 2 Corintios nos afirma que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la verdad del Evangelio que resplandece, 2 Corintios 4:4. De manera que, aunque el hombre de hoy se jacte de ser más libre que nunca, las Escrituras nos dicen que ellos están bajo el dominio de las fuerzas del mal. Hay que aclarar que lo dicho no quita la responsabilidad humana en la práctica del mal, y si bien el hombre es culpable de sus actos, realiza el mal en concomitancia con estas entidades diabólicas. No obstante, Pablo se va a encargar de mostrar a lo largo de esta epístola, y así lo vamos a estudiar, la superioridad de Cristo y su triunfo sobre ellos mediante la cruz, enfatizando que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo nos dice que hemos sido librados de la autoridad de las fuerzas del mal por medio de la redención, el perdón de los pecados. El vocablo redención es la palabra griega apolutrosin y significa liberación mediante rescate. Este rescate se puede dar en muchos sentidos, pero en el contexto que estamos estudiando, la redención es una posesión que se tiene en el presente. El verbo tenemos que usa Pablo está en presente, y de esta redención gozamos a causa del perdón de nuestros pecados por su sola gracia, como nos dice Efesios 1:7. Por el momento, como se dice en Efesios 1:10, esta redención espera su culminación en la recapitulación del universo en Cristo, de todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra. Citamos algunos pensamientos del excelente comentario de Ratisbona a este respecto. Nos dice lo siguiente: para dar mayor relieve a este todo, el apóstol recuerda expresamente los dos grandes órdenes en que el universo está dividido: lo que está en los cielos y lo que está sobre la tierra. El plan divino abarca a todas las criaturas, tanto las puramente espirituales como el hombre con los elementos materiales. Todas deben hallar en Cristo su centro y punto de confluencia. Toda escisión en el mundo creado debe desaparecer, toda disonancia debe cesar, a toda discordia se debe poner término.
Cristo es, por la creación en el mundo natural y por la redención en el mundo de la gracia, principio, fuente y fin de todo ser viviente. Ahora, el apóstol va a introducir lo que muchos estudiosos consideran que es un himno cristológico de existencia prepaulina. Esto es, un himno que probablemente pertenecía a las comunidades primitivas y que Pablo inserta aquí para demostrar la superioridad de Cristo frente a cualquier autoridad que pudiera querer ocupar su lugar. Leemos nuevamente la primera parte de este himno para empezar nuestro comentario. Versículo 15 del capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Vamos a ir estudiando línea por línea de este himno. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Literalmente, el texto griego dice, Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Noten ustedes, queridos hermanos, que esto nos recuerda a lo que dice en Génesis 1:27, de que fuimos creados a imagen de Dios, pero de Cristo se dice directamente que Él es imagen. La palabra imagen es el vocablo griego eikon y significa que Jesús es de la misma estampa que Dios, que el Hijo es definitivamente el Dios encarnado. Tenemos algunos versículos paralelos a este, por ejemplo, el Logos de Juan capítulo 1, versículo 1, muy conocido por todos ustedes, y Hebreos 1:3, en el que se nos dice que Jesús es el reflejo luminoso de su esplendor e impronta de su ser, o otras traducciones dicen la imagen misma de su sustancia. También nos dice Pablo que es el primogénito de toda creación. Se ha discutido mucho sobre este vocablo primogénito, en griego protótokos, puesto que puede tener varios significados. Por ejemplo, puede significar a aquel que ocupa el primer lugar. En segundo lugar, puede significar excelencia entre muchos. Y en tercer lugar, puede significar el primer engendrado. De estas tres posibilidades, afirmamos que primogénito alude al que tiene mayor excelencia y el que ocupa el primer lugar por ejercer autoridad sobre su creación. Lo cierto es que probablemente Pablo está respondiendo a las especulaciones de los herejes, en los que posiblemente se afirmaban ciertas jerarquías en el orden de los seres espirituales de tipo angélico. Pero si hay alguien que tiene la preeminencia, nos dice Pablo, ese es Cristo, porque todo fue creado por Él y para Él. Pero el arrianismo y los arrianos modernos llamados testigos de Jehová han utilizado el término primogénito para afirmar que Cristo fue creado por el Padre, relegándolo al rango de criatura. Sin embargo, el contexto de este pasaje, junto con otros que deberían analizarse en paralelo, se hace inconcebible la posibilidad de que el apóstol rebaje a Jesús al nivel de criatura. Y aquí nos damos cuenta de la importancia de interpretar los textos sin desentendernos de la teología, puesto que la Biblia no es solo un libro histórico, sino también teológico. Sabemos que hay algunos que intentan separar lo histórico de lo teológico, y aunque parezca interesante o una tarea tentadora, no le hace justicia al conjunto de las Escrituras, que no nacieron con el propósito de ser desmitificadas, sino de comunicarnos la revelación divina que por gracia le es dada al hombre. A continuación nos dice Pablo que en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Si todo fue creado por Él y para Él, no es difícil
concluir que Pablo está poniendo de manifiesto el rango de dignidad y autoridad que tiene el Hijo frente a la creación, como la dignidad que tiene un artista al crear una obra que lo ha posicionado en el pináculo de su carrera profesional. El artista es la causa eficiente de esa obra y por lo tanto superior a su obra. Tanto el mundo material como el inmaterial responden a la omnipotencia del Hijo, al que toda autoridad debe sujetarse. El verbo fueron creadas se encuentra en voz pasiva, indicando que el sujeto, que es todas las cosas, llegan a la existencia por medio de la palabra creadora del Verbo de Dios. Esto es maravilloso porque en la creación es la palabra del Hijo la que trae todo a la existencia. La expresión «y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen» nos ayudan a fundamentar lo que vamos a exponer a continuación y tratar de develar estos profundos pensamientos de Pablo. Si el Hijo es antes de todas las cosas, quiere decir que existe desde la eternidad. Y el hecho de que al Hijo se lo denomine con el lenguaje que usamos dentro de las categorías temporales, no implica que Cristo en su naturaleza divina haya tenido un comienzo en el tiempo. Noten, queridos oyentes, que Pablo nos dice que todas las cosas están sustentadas por Él, por su bendita providencia. Aquí utilizaremos a la filosofía de Santo Tomás de Aquino para poder introducirnos a estas verdades tan profundas. Según Santo Tomás, se puede hablar de ser como acto intensivo y ser por participación. Esto significa que en las cosas encontramos distintos grados de perfecciones que van en aumento hasta llegar a Dios. Por ejemplo, la piedra es menos perfecta que la planta porque no posee vida. El animal es mayor que la planta porque posee vida y sistema nervioso. El hombre es mayor respecto del animal porque es racional. El ángel es mayor respecto del hombre porque no está sujeto a la materia, y así hasta llegar a Dios, en quien se dan la suma de todas las perfecciones. Además, Dios siendo un ser subsistente, esto es que no depende de nadie más que de sí mismo para existir, sustenta todo lo creado, es decir, todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, reciben por participación el ser de Dios. Si el Hijo fue creado, entonces también participaría del ser de Dios y no podría sustentar todas las cosas porque Él mismo necesitaría de Dios para subsistir, por lo cual queda descartada la posibilidad de concebir al Hijo como criatura, porque no poseería las facultades para sustentar todas las cosas. Sería quizá la criatura más perfecta en existencia, pero aún así dependería del ser de Dios para subsistir. Aquí la filosofía nos ha ayudado a entender a Pablo en profundidad, porque así lo requieren estos conceptos teológicos. Para finalizar, hemos aprendido que Dios nos ha rescatado de las tinieblas y ha pagado en la cruz por nuestro rescate. Esto también nos muestra la condición del hombre actual sumido en las tinieblas y que por tanto necesita de la salvación de Cristo. En segundo lugar, el concepto primogénito no puede ser entendido como un evento temporal que llega a ser, sino en su verdadera dimensión teológica, como lo hemos abordado a lo largo de este estudio. Y en tercer lugar, Cristo es el ser subsistente y no una criatura, ya que si lo fuera, entraría en contradicción con las mismas afirmaciones de Pablo. Hemos terminado la primera parte de este himno cristológico. Les agradecemos sus comentarios y estamos para responder todas sus inquietudes. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.